Tema 5. El amplificador operacional. El presente tema está estructurado tal y como se muestra en la pantalla. Comenzaremos con un apartado introductorio donde hablaremos de algunos conceptos relativos a la realimentación. Continuaremos hablando de las características que tiene el amplificador operacional como dispositivo ideal, atendiendo a su configuración en lazo abierto y a su configuración con realimentación. Por último, en el tercer apartado hablaremos de las aplicaciones más convencionales. Comenzaremos a describir las aplicaciones más significativas cuando el amplificador operacional trabaja en región lineal, como son el amplificador inversor, la amplificación no inversora, la operación como seguidor o buffer, como sumador o como amplificador diferencial, y terminaremos hablando de las aplicaciones cuando el operacional trabaja en región no lineal. Los primeros amplificadores operacionales que se construyeron fueron a base de válvulas de vacío y hacían fundamentalmente operaciones de tipo aritmético, de ahí su nombre, amplificador operacional. Con la aparición de los semiconductores, el amplificador también se usó en otro tipo de aplicaciones analógicas, tales como la amplificación, la generación de señales, la comparación, la construcción de fuentes de tensión o de corriente, la construcción de filtros activos y la implementación de convertidores analógico-digital y digital-analógico. Su configuración es relativamente sencilla para la mayoría de las aplicaciones. Si nos fijamos en los terminales, el amplificador dispone de una alimentación simétrica, terminal positivo y negativo. Dispone también de dos entradas, una entrada inversora y una entrada no inversora, y de una única salida. Un amplificador operacional se compone de una primera etapa diferencial, una segunda etapa diferencial, una etapa intermedia o de adaptación y una etapa de salida. Cada una tiene una labor determinada. En la primera etapa se produce una amplificación diferencial de las tensiones de entrada a la par que se impone una impedancia de entrada muy elevada. En la segunda etapa se incrementa la ganancia diferencial y se consigue una señal más robusta. En la tercera etapa se hace una adaptación de señales y en la última etapa se consigue una impedancia de salida de bajo valor, condición indispensable para ser un dispositivo con buena adaptación de impedancias en cuanto a la transmisión de tensión. Pero detengámonos en la primera etapa diferencial, que quizás sea la parte más interesante de un amplificador operacional. Si observamos, disponemos de dos transistores que son perfectamente idénticos y que están conectados en emisor común a una fuente de corriente. Esta fuente de corriente polariza ambos transistores a una corriente constante, es decir, la corriente IE es la suma de IE1 e IE2, pero como ambos transistores son idénticos, en principio, si ambas tensiones de entrada son iguales, IE sería dos veces cada una de las corrientes individuales. Bien, ¿qué ocurre bajo esta circunstancia? Es decir, si V1 es igual a la tensión de entrada V2. Bueno, como he comentado, ambas corrientes de emisor serán iguales, por tanto también serán iguales las corrientes de colector y también serán iguales la tensión colector emisor 1 y tensión colector emisor 2. Por lo tanto, la diferencia de tensión será nula. Partiendo de esa situación inicial, si provocamos un desequilibrio en una de las entradas, por ejemplo, incrementamos el valor de V1, se generará un incremento de la corriente de colector, puesto que, si recordamos, existe una relación entre la corriente de la base y la de colector, es decir, la corriente de colector es beta veces IB. Ese incremento de corriente de colector provocará una disminución de la tensión colector-emisor del transistor 1. Ese incremento de la corriente de colector conllevará un incremento de la corriente de emisor. Como la suma de ambas corrientes de emisor deben ser iguales a una corriente constante, se provocará un descenso de la corriente de emisor del segundo transistor y un decremento de la corriente de colector del segundo transistor y un aumento de la tensión colector emisor del segundo transistor. Es decir,
que ante una variación de una única tensión se provocan dos reacciones, un aumento de la tensión colector-emisor del transistor 2 y un decremento de la tensión colector-emisor del transistor 1. En un amplificador operacional, realimentar no es más que conectar el terminal de salida a uno de los terminales de entrada, que podrá ser bien el positivo o bien el negativo. Con esto conseguimos efectos bien diferentes. Si lo que realizamos es una realimentación negativa, vamos a conseguir establecer una ganancia que va a depender exclusivamente de los elementos externos que conectemos. Además, conseguiremos más estabilidad y una mejora en cuanto a la reducción de distorsión y de linealidad. Normalmente, en la mayoría de aplicaciones, es este tipo de realimentación la usada, pero también es posible realizar una realimentación positiva. ¿Qué conseguiremos con ello? Bueno, conseguiremos que el transistor tenga básicamente un estado en su salida de saturación, es decir, conseguiremos reducir la transición lineal y estaremos siempre trabajando o bien saturado positivamente o bien saturado negativamente. Este tipo de configuraciones es muy útil para la realización de osciladores o comparadores. En cuanto a la alimentación del amplificador operacional, existen varias opciones. La primera opción, quizá la más común, es alimentar el amplificador operacional con una fuente simétrica. Pero podemos encontrarnos con que no dispongamos de ella. Por ejemplo, sería el segundo caso, en el cual tendríamos dos fuentes individuales y lo que deberíamos hacer para ello es conectarlas en serie tomando como masa esa interconexión y a partir de ahí obtendríamos la alimentación simétrica deseada. Esta es una configuración habitual cuando usamos las fuentes de laboratorio. También es posible obtener una alimentación simétrica a partir de una única fuente de alimentación. ¿Cómo podemos conseguirlo? Bueno, básicamente dos métodos que están visualizándose en la figura 3 y en la figura 4. Uno de ellos sería a partir de dos diodos Zener que conseguirían imponer una tensión constante entre ánodo y cátodo y tomando el terminal de masa de la unión entre el ánodo y el cátodo de ambos diodos. Ahí obtendría una tensión simétrica. También podríamos hacerlo con un potenciómetro que habitualmente se toma de alto valor resistivo para no consumir demasiada corriente de la fuente y situando el cursor en el valor medio. De ahí obtendríamos la masa y lo que tendríamos entre el cursor y el terminal superior sería la alimentación positiva y entre ese cursor y el terminal inferior del potenciómetro tendríamos la tensión negativa. En determinadas aplicaciones cabe la posibilidad de no alimentar el amplificador operacional simétricamente, por ejemplo en esta que se representa en la figura. Pero si lo hacemos así, tenemos que tener en cuenta que la tensión de salida no podrá nunca tomar valores de tensión negativa. Por otra parte, el circuito equivalente de un amplificador operacional ideal es el que se muestra en la figura. En él se resaltan los elementos más importantes, que serían la impedancia de entrada, que como hemos comentado antes es de alto valor, la impedancia de salida, que es de bajo valor, y una fuente de tensión cuya ganancia es muy elevada y que amplifica la diferencia de tensiones de entrada entre la patilla no inversora y la patilla inversora. En un amplificador ideal, como hemos comentado, la ganancia de tensión será finita, la impedancia de entrada también será infinita y la impedancia de salida será nula. Idealmente, en un amplificador operacional no se amplifican las señales en modo común, que son aquellas que entran por igual en ambas patillas de entrada. También hay que tener en cuenta que la salida nunca podrá superar la propia tensión de alimentación. Por tanto, el amplificador se saturará cuando la salida demandada sea superior a la tensión de alimentación, ya sea en valor positivo o en valor negativo. Por otra parte, en un amplificador ideal, el ruido será prácticamente nulo y no variarán sus parámetros respecto a los cambios de la temperatura y en general el tiempo de conmutación será nulo, es decir, la velocidad de respuesta de este dispositivo idealmente es infinita. Otro factor importante a tener en cuenta cuando configuramos un amplificador operacional es la corriente máxima de salida que puede proporcionar. Este dato se encuentra habitualmente en la hoja de características del dispositivo. Si
conectamos una carga que demanda más corriente de la que puede ofrecer el operacional, la tensión de salida no será la que esperamos, sino que será inferior. Es posible en estos casos aumentar la corriente máxima de salida de dos maneras. La primera, cambiando el dispositivo por uno que proporcione mayor corriente, y hay otra manera que es conectar varios operacionales en paralelo, con lo cual la salida en corriente de esos operacionales será la suma de las corrientes individuales de cada operacional. Bueno, llegado a este punto vamos a analizar la operación del amplificador operacional sin realimentación, es decir, operando en lazo abierto. Hay que tener en cuenta que en esa situación la tensión de salida sigue la siguiente expresión, donde tensión de salida no es más que la tensión diferencial de entrada multiplicada por una ganancia. Por tanto, tenemos tres posibles situaciones en función de los valores que estén presentes en la patilla no inversora y en la patilla inversora. Comencemos pues a analizar qué ocurriría si la tensión presente en la patilla o entrada no inversora fuera superior a la tensión presente en la entrada no inversora. Lógicamente, al ser Vp mayor que Vn, la resta sería positiva, que multiplicada por una ganancia infinito nos daría más infinito. Es decir, la salida tendería a más infinito, pero como hemos comentado en una transparencia anterior, tendríamos un límite y ese límite sería la tensión de alimentación del amplificador operacional, más VCC para este caso. Se puede decir entonces que el amplificador operacional estará saturado positivamente. Si por contra la tensión en el terminal inversor es superior a la tensión en el terminal no inversor, lo que ocurrirá es que la salida tenderá a menos infinito, pero se verá también limitada por la alimentación negativa. Podríamos decir entonces que el amplificador operacional estará saturado negativamente. ¿Qué ocurre si las tensiones presentes en patilla inversora y no inversora son iguales? Bueno, lo que ocurriría es que la salida, siguiendo siempre la expresión que hemos dado al principio, sería infinito multiplicado por 0. Como sabemos, esto produce una indeterminación. Lo que ocurriría en ese caso es que la salida podría ser tanto más VCC como menos VCC. Este hecho se puede visualizar en la característica de transferencia de un amplificador operacional en lazo abierto. En esta gráfica se representa en el eje X la tensión de entrada y en el eje Y la tensión de salida. Cuando la diferencia entre la patilla no inversora y la patilla inversora es positiva, la salida tiende o es más VCC. Mientras que cuando esa diferencia es negativa, lo cual supone que Vn es mayor que Vp, pues lo que obtenemos es menos VCC a la salida. Y si la diferencia es 0, pues estamos en esa indeterminación que hemos comentado antes. En el caso de que realimentemos el amplificador, tenemos dos regiones de funcionamiento. Podemos poner al amplificador a trabajar en la región lineal o podemos hacerlo trabajar en la región no lineal. Para hacerlo trabajar en la primera región, en la región lineal, lo que tenemos que hacer es realimentarlo negativamente con elementos lineales, básicamente resistencias o condensadores. Con eso conseguiremos una serie de aplicaciones muy usadas, como son el amplificador inversor, el no inversor, fuentes de corriente, derivadores, integradores y demás circuitos lineales. Es importante resaltar que la mayoría de aplicaciones en las que se usan amplificadores operacionales usa este tipo de realimentación. También podemos hacer trabajar al amplificador en una región no lineal. Para ello tenemos dos opciones. Bueno, en realidad tres. La primera sería la que hemos visto en la transparencia anterior, cuando el amplificador no está realimentado. La segunda opción sería realimentarlo negativamente, pero con un dispositivo que no fuera un dispositivo lineal, típicamente realimentar a través de un transistor o de un diodo. Y la última forma de hacerlo trabajar en zona no lineal sería con la realimentación positiva. Cuando está en ese tipo de región, su salida solo tendrá dos posibles valores, más VCC y menos VCC. En el caso de que realimentemos negativamente
con un elemento no lineal, podremos alternar la región lineal y no lineal. Es decir, habrá fases de funcionamiento en las cuales el amplificador trabajará en región lineal y fases en las que trabajará en región no lineal. Uno de los circuitos que funciona típicamente de la manera descrita sería el amplificador logarítmico. Las aplicaciones lineales se consiguen mediante la realimentación negativa. De esta manera podemos establecer masas virtuales, que son clave para entender el funcionamiento de un amplificador operacional en zona lineal. Una masa virtual no es más que aquella que conserva el valor de la tensión en todos sus puntos, impidiendo la circulación de corriente. De ahí las dos reglas básicas que introducimos aquí en esta transparencia. En una masa virtual aplicada a un operacional tendremos un cortocircuito virtual entre las patillas de entrada, por lo tanto la tensión de entrada en la patilla inversora y no inversora será igual, pero sin embargo las corrientes de entrada a dichas patillas serán nulas. Esto se traduce en un protocolo a seguir cada vez que nos enfrentemos a circuitos electrónicos donde aparezcan operacionales que trabajen en región lineal. Básicamente, en primer lugar, lo que deberemos hacer será etiquetar tensiones e intensidades en el operacional. Luego consideraremos el efecto del cortocircuito virtual respecto a las tensiones y igualaremos las corrientes de entrada a cero. Una vez llegados a este punto, aplicaremos el teorema de Millman o el método de corrientes en nodos, teniendo en cuenta que no puede aplicarse en ningún nodo que esté a la salida de ningún amplificador operacional. Finalmente, expresaremos a partir de las ecuaciones obtenidas de dichos nodos la tensión de salida en función de la tensión o tensiones de entrada. Seguidamente veremos la aplicación práctica de esta metodología. Vamos a analizar el funcionamiento de un amplificador inversor. Como vemos, se trata de un circuito realimentado negativamente que en principio supondremos que está trabajando en región lineal. En primer lugar, lo que haremos será etiquetar tanto las tensiones como las corrientes de entrada en las patillas del operacional. También etiquetaremos la tensión de salida. En este caso, podemos identificar que la tensión de salida, que es la tensión en este punto, será o coincidirá con la tensión de salida del propio circuito. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la tensión de la patilla inversora será igual a la tensión en la patilla no inversora. Es decir, se producirá esta especie de cortocircuito virtual representado con la línea verde discontinua. Por tanto, como en la patilla no inversora teníamos una tensión de 0 voltios por la conexión que realizamos a masa, podemos asegurar que en la patilla inversora también tenemos esa misma tensión. Por lo que es lo mismo, en este nodo, representado con el punto verde, tendremos 0 voltios. De igual manera, podemos asegurar que las corrientes de entrada, la corriente en la entrada inversora y la corriente en la entrada no inversora, son nulas. Seguidamente, si analizamos los nodos, vemos como solo existen dos nodos en el circuito. En este nodo no podría aplicarse el teorema de Millman puesto que está a la salida del operacional y no nos quedaría otra opción que aplicar el teorema de Millman en el nodo marcado en verde. De ello resultará la siguiente ecuación. A partir de ahí despejamos la salida y vemos que tenemos la salida en función de la entrada. El amplificador inversor tiene ese nombre porque la salida tiene una polaridad opuesta a la entrada. Aunque es un circuito que habitualmente se usa para amplificar, se puede usar para otros propósitos. Por ejemplo, si lo que hacemos es usar una resistencia R2 mayor que R1, este cociente será superior a 1 y efectivamente estará realizando la función de amplificador inversor. Pero si lo que hacemos es poner R2 igual a R1, es decir, la resistencia en la realimentación igual a la resistencia en la patilla de la entrada inversora, lo que conseguiremos será un buffer inversor. Si por último lo que hacemos es usar en la resistencia de realimentación
un valor óhmico inferior al valor de R1, lo que obtendremos será un atenuador, puesto que el cociente será inferior a 1, por tanto, la salida será inferior a la entrada. Otro aspecto importante a tener en cuenta en este circuito sería la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Cualquier amplificador realimentado negativamente tendrá una impedancia de salida aproximadamente nula. En cuanto a la impedancia de entrada, depende un poco de la configuración. En este caso, podemos determinar que la impedancia de entrada es igual a la tensión de entrada partida de la corriente de entrada, y si vemos aquí la corriente de entrada representada, la corriente de entrada sería la tensión VI menos la tensión en la otra parte de la resistencia, es decir, 0 partido de R1, por lo que es lo mismo, VI partido de R1. Sustituyendo en la ecuación anterior, obtenemos que la impedancia de entrada coincide con el valor de R1. Por tanto, como estamos hablando de un amplificador de tensión, el valor de R1 deberá ser alto para conseguir una buena adaptación de impedancia. Análogamente al circuito anterior, podemos obtener de manera sencilla la tensión de salida del amplificador no inversor. Si analizamos la expresión, podemos ver cómo, al igual que en el caso anterior, la ganancia depende exclusivamente de los valores de los elementos externos al operacional, en este caso, igual que antes, del valor de R2 y de R1, y por otra parte podemos observar que en este caso la polaridad de la tensión de salida coincide con la polaridad de la tensión de entrada, por ello el nombre de amplificador no inversor. La ganancia es ligeramente superior al caso anterior, puesto que en realidad tenemos el mismo cociente que antes, que en el amplificador inversor, pero añadiéndole 1. Esto, que puede parecer en principio beneficioso, es un límite para realizar algún tipo de aplicaciones, puesto que, como observamos, independientemente de los valores de R2 y R1, la ganancia siempre va a ser superior a 1. Por tanto, exclusivamente podrá operar como amplificador, no como buffer ni como atenuador. Pero no son todos inconvenientes. Si analizamos la impedancia de entrada, vemos que en este caso la tensión de entrada se aplica a la patilla no inversora, por tanto la corriente de entrada es nula, y si hacemos el cociente de la corriente de entrada y la tensión de entrada, podemos determinar que idealmente la impedancia de entrada es infinita, lo cual supone una ventaja respecto al circuito anterior. En cuanto a la impedancia de salida, igualmente es nula, puesto que existe una realimentación negativa. Ahora vamos a analizar una aplicación lineal del amplificador operacional muy usada, la de seguidor o buffer. El seguidor o buffer es un circuito cuya tensión de salida coincide con la tensión de entrada. Esto es fácil de comprobar analizando el circuito de la figura. Si observamos, la tensión de entrada se impone en la patilla no inversora, por el cortocircuito virtual estaría en la patilla inversora, y a través del propio cableado aparecería en la salida. Este tipo de circuito tiene una doble función. La primera, como circuito adaptador de impedancia, pues tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Si lo interponemos entre un circuito generador de tensión y una carga, nos permite desacoplar las impedancias. Por otra parte, es un circuito que refresca la señal de salida, puesto que el nivel de corriente de salida es superior al nivel de corriente de entrada. De ello se encarga el propio amplificador operacional, pues es él el que suministra dicha corriente. Otro circuito ampliamente utilizado es el amplificador sumador inversor. Podemos obtener la expresión de la tensión de salida procediendo como lo hemos hecho en los casos anteriores. Entonces podemos determinar que la tensión en este nodo será 0 y aplicando Millman obtendremos finalmente esta expresión. Si analizamos la expresión, podemos ver cómo la polaridad
de la salida es inversa a la polaridad de las entradas. En realidad, a la polaridad de la resultante del sumatorio de las entradas. También, en función de los valores de las resistencias que usemos tanto en la realimentación como en cada una de las ramas de entrada, podremos situarnos en varios casos. Por ejemplo, podríamos igualar todas las resistencias, el valor de todas las resistencias, incluyendo el de la resistencia de realimentación, cada una de las resistencias que comunican las tensiones de entrada, y entonces lo que obtendríamos sería la suma de todas las tensiones de entrada, evidentemente con polaridad negativa porque se trata de un amplificador inversor. Si por otra parte hacemos todas las resistencias de las ramas de entrada iguales, pero la resistencia del lazo de realimentación la hacemos n veces más pequeña que cada una de las resistencias individuales, entonces la tensión de salida será la media aritmética de las tensiones de entrada. Finalmente, también se pueden realizar medias ponderadas. Para ello, fijaríamos el valor de la resistencia de realimentación y luego tendríamos que seleccionar los valores de cada una de las resistencias para que se adaptaran a los coeficientes que nosotros determináramos para hacer esa media ponderada. Por último, tenemos que tener en cuenta que los valores de las resistencias conectadas en las ramas de entrada deben ser elevados, puesto que, al igual que ocurría en el amplificador inversor, la impedancia de entrada depende del valor de estas. El amplificador restador es la primera aplicación que vamos a analizar donde tenemos impuestas tensiones de entrada distintas a ambos terminales de entrada. Bien, para obtener la expresión de salida, que se muestra en pantalla, tenemos que proceder de la misma manera que hemos hecho anteriormente. Tendremos que etiquetar tensiones, aplicar el cortocircuito virtual, las corrientes de entrada nulas y ver en qué nodos podemos aplicar Millman. Para ello, si analizamos el dibujo, vemos que existen tres nodos, este y este, y en el único nodo donde no se puede aplicar Millman es precisamente en este último, que está a la salida del amplificador operacional, lo cual quiere decir que deberíamos aplicar el teorema de Millman en los dos nodos que están a las entradas del amplificador operacional, tanto la entrada no inversora como la entrada inversora. De aplicar ese teorema obtendremos dos expresiones y, resolviendo el sistema de ecuaciones, obtendremos la expresión de la tensión de salida, que, como vemos, es una expresión que parece complicada, pero realmente no lo es tanto. Vamos a analizar los casos particulares de esta expresión en función de los valores de la resistencia. Se distinguen dos casos particulares claramente diferenciados. Si usamos todas las resistencias iguales, tanto R1 como R2, como R3 y como R4, se simplifica estos términos de la ecuación y la expresión se reduce a esta que aparece aquí, donde, como puede verse, la salida no sería más que la diferencia de las tensiones de entrada. Concretamente, la diferencia de la tensión impuesta en la patilla no inversora menos la tensión impuesta en la patilla inversora. Si lo que hacemos es igualar las resistencias 2 a 2, donde R1 sería igual a R2 y el valor de R3 sería igual al valor de R4, podríamos establecer la siguiente ecuación de salida, que es la ecuación típica de un amplificador diferencial, donde tenemos, al igual que antes, la diferencia de las tensiones de entrada, pero multiplicada o amplificada por un factor dado por este cociente. El amplificador integrador es un circuito que realiza la operación matemática de integración. Si observamos la entrada, la tensión está aplicada a la patilla inversora. Por lo tanto, es lógico pensar que la tensión de salida tendrá polaridad opuesta a la entrada. Luego veremos que efectivamente esto es así. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la realimentación se realiza a través de un elemento almacenador de energía, en este caso un condensador. Con ello, conseguiremos que la salida de tensión sea proporcional a la integral en el tiempo de la tensión de entrada. Pero vamos a obtener la expresión de la tensión de salida aplicando corrientes en el nodo. Como sabemos, no es posible aplicar corrientes en el nodo de salida, pues nos faltan datos,
Por tanto, tendremos que aplicar Kirchhoff para nodos en el nodo de la patilla inversora. Si lo hacemos, vemos que como el amplificador está realimentado negativamente, se cumplen las premisas que hemos venido trabajando hasta el momento, es decir, corriente de entrada 0 y cortocircuito virtual. Dado que la patilla no inversora está conectada a masa, su tensión es de 0 voltios y por tanto podemos asegurar que la tensión en el nodo donde queremos aplicar Kirchhoff es también de 0 voltios. Si esa es la tensión, podemos determinar también el sentido de las corrientes. El sentido de la corriente será de entrada hacia el operacional, pero una vez llegue al nodo no podrá entrar en el operacional y se desviará hacia el condensador, provocando la carga de este. De la aplicación de la ley de Kirchhoff para nodos, obtenemos que la corriente en la resistencia es igual a la corriente en el condensador y a partir de ahí podemos llegar a la siguiente expresión, de la cual podemos despejar la tensión en el condensador. Teniendo en cuenta que la tensión en el condensador es menos la tensión de salida, no hay nada más que fijarnos en la polaridad de carga del condensador y integrando esta expresión podemos obtener la tensión de salida. De polaridad opuesta a la tensión de entrada es igual a la integral de la tensión de entrada multiplicada por un factor que en este caso es 1 partido de RC, que es la constante de tiempo del circuito, y habrá que añadir un valor inicial de tensión en el caso en el que el condensador esté cargado. Una entrada típica a este circuito sería la tensión de entrada constante. Si introducimos una tensión constante, vamos a obtener la ecuación de una línea recta, tal cual vemos en la expresión de salida. La pendiente sería opuesta al signo de la tensión de entrada y el valor de la pendiente dependería del nivel de tensión de entrada y de la constante de tiempo del circuito, es decir, del valor de la resistencia y del condensador usados. Otro caso que sería una extensión de este sería cuando la tensión VI es cuadrada, que en realidad es la alternancia de dos entradas constantes, una positiva y otra negativa. Entonces lo que obtendremos será sendas pendientes que van alternándose de signo, es decir, una salida triangular. En esta imagen se puede ver en detalle cuál sería la forma de la señal de entrada al integrador y en verde podríamos ver cuál sería la forma de la señal de salida. Hay que fijarse como cuando tengo una señal de entrada negativa va asociada a una pendiente de la línea recta positiva, mientras que cuando tengo una tensión de entrada constante positiva, lo que se obtiene a la salida es una pendiente negativa. Otra cuestión a tener en cuenta es que este circuito usado de forma discreta tiene problemas de saturación, por lo que se suele añadir habitualmente una resistencia en paralelo al condensador para limitar la ganancia. El circuito derivador realiza la operación derivada y, al igual que ocurría con el circuito integrador, dispone de una resistencia y de un condensador, pero ahora la resistencia está en la realimentación y el condensador está en la entrada. Como podemos ver, la tensión de entrada también se aplica a la patilla inversora, por lo tanto la tensión de salida tendrá signo opuesto a la tensión de entrada y podemos hallar su expresión de manera análoga a la anterior. Así, la tensión en el nodo también es nula y podemos aplicar corrientes. En este caso, el condensador se cargará según esta polaridad y la corriente no penetrará en las patillas de entrada del operacional, sino que será desviada hacia la resistencia que está en la realimentación. A partir de la aplicación de Kirchhoff para nodos, podemos determinar que la corriente en el condensador será igual a la corriente en la resistencia y a partir de ahí podemos llegar a la siguiente expresión, de la cual solo tendremos que despejar V0 y tener en cuenta que la tensión en el condensador es igual a la tensión de entrada, VI. Así, la expresión de salida será ahora menos la constante de tiempo del circuito multiplicada por la variación de la tensión de entrada respecto al tiempo. Al igual que en el caso anterior, tenemos algunas entradas típicas y vamos a analizar sus salidas. Si la tensión de entrada es constante, entonces no existirá variación respecto del tiempo y por tanto la tensión de salida será nula. Si la tensión de entrada es una rampa, lo cual quiere decir que la tensión de entrada será la ecuación de una línea recta,
la tensión de salida será una constante, justo el efecto opuesto al que realizaba el integrador. Por último, si la tensión de entrada es triangular, la salida será cuadrada. Efectivamente, si visualizamos la señal de entrada triangular, a cada pendiente positiva le corresponde una tensión de salida constante y negativa, mientras que a cada pendiente negativa le corresponde una tensión constante positiva. Pasemos ahora a las aplicaciones no lineales. Existen tres maneras fundamentales de hacer funcionar un amplificador operacional en región no lineal. La primera ya la hemos visto, que sería con el amplificador enlace abierto. También es posible realimentarlo positivamente o, aunque esté realimentado positiva y negativamente, que la realimentación predominante sea la positiva. Con realimentación negativa también podríamos conseguir una aplicación no lineal si usamos un dispositivo no lineal, típicamente diodos, transistores y demás semiconductores. Este tipo de aplicaciones suelen combinar el trabajo del amplificador operacional en región lineal y no lineal. Lo que tenemos que tener claro es que en estas condiciones no se cumplen las premisas usadas hasta ahora para el análisis de aplicaciones lineales. Sin en cambio, sí podemos asegurar que la salida tendrá el valor de saturación positivo o negativo en función de que la tensión en la patilla inversora sea mayor que la tensión en la patilla no inversora o, por el contrario, que la tensión en la patilla inversora sea mayor a la tensión en la patilla no inversora. Un circuito comparador indica cuál tensión presente en las entradas es mayor. El circuito comparador más básico es el que visualizamos en la figura. Ya lo hemos analizado anteriormente y sabemos que al no estar realimentado, su tensión de salida oscila entre la tensión de saturación positiva y la tensión de saturación negativa. También hemos analizado anteriormente su característica de transferencia. La tensión de salida será menos VSAT cuando la tensión VP sea inferior a Vn, mientras que la tensión de salida será más VSAT cuando la tensión VP sea mayor que la tensión Vn. Si nos fijamos finalmente en esta aplicación, veremos cómo este comparador actúa frente a dos tensiones de entrada distintas. Por una parte, en la patilla inversora tenemos una tensión constante llamada Vn y le aplicamos a la patilla no inversora una tensión variable llamada Vp, que se muestra en la siguiente gráfica. Cuando la tensión Vp es superior a Vn, entonces la salida V0 es igual a más Vsat. Mientras que cuando Vp es inferior al nivel constante a Vn, la tensión de salida es menos Vsat. En las regiones donde el valor de Vp es próximo al valor de Vn, existe una zona de incertidumbre donde no podremos asegurar cuál es el valor de la salida. Un caso particular del circuito anterior serían los detectores de paso por cero. En la figura 1 se muestra un detector de paso por cero donde ahora la patilla no inversora está a masa y en la patilla inversora es aplicada una tensión variable. Cuando la tensión de entrada tiene signo positivo, la tensión de salida será menos Vsat, mientras que cuando la tensión en la entrada es negativa, obtendremos una tensión de salida igual a más Vsat. Por tanto, tendremos un circuito que será capaz de indicarnos cuál es la polaridad de nuestra entrada en todo momento. Si lo que queremos es el mismo circuito, pero que la salida no oscile entre más Vsat y menos Vsat, sino entre una tensión que nosotros queremos definir, no tenemos nada más que incluir una resistencia para limitar la corriente de salida y dos Zener colocados en antiserie. El valor de la salida, tanto positiva como negativa, quedará fijado por los Zener. Concretamente, cuando uno de los Zener esté conectado en directo, tendrá una caída de aproximadamente 0,6 y habrá que sumarle a esa tensión la tensión Zener del diodo que esté en inverso. Según los parámetros que hemos definido en este ejemplo, la salida pasaría a valer más 5,7 voltios en el caso en que la tensión VI de entrada sea negativa y sería de menos 5,7 voltios cuando la tensión de entrada VI fuera positiva. Si a nuestro comparador le añadimos una realimentación positiva, conseguimos un comparador con histéresis.
¿Qué significa esto? Bueno, básicamente lo que significa es que el comparador diseñado va a tener dos niveles de referencia distintos en función de la evolución que siga la tensión de entrada. Si la tensión de entrada sigue una evolución ascendente, tendrá un nivel de comparación más Vx, y cuando la tensión de entrada siga una evolución descendente, tendrá un nivel de comparación menos Vx. ¿Cómo analizamos este tipo de circuitos? En principio debemos de partir de una suposición. Podemos considerar que partimos de la posición en la cual la salida vale más VSAT. Por tanto, tendremos a través del divisor resistivo aquí una tensión de referencia positiva Vx. Esa tensión de referencia lleva a la patilla no inversora. Cuando la entrada vaya ascendiendo paulatinamente, llegará el momento en el cual su nivel sea comparable al de la tensión positiva Vx. Entonces, en el momento en el que VI supere ese valor, la salida cambiará de signo y pasará de más VSAT a menos VSAT. Eso significa que se establecerá un nuevo nivel de comparación, que será del mismo valor de tensión pero con signo negativo. Ese signo negativo, esa menos Vx, quedará ahí y será el nivel de referencia que tendrá la tensión de entrada VI cuando siga el sentido descendente. Es decir, cuando VI descienda, llegará un momento en el cual será comparable a menos Vx y entonces será cuando la salida basculará. Por tanto, al final lo que conseguimos es dos niveles de tensión distintos, de referencia distintas, según la evolución de la tensión de entrada sea ascendente o descendente. Esto puede verse claramente en esta figura, donde vemos que la tensión de entrada, cuando va descendente, se encuentra con el nivel de comparación menos Vx, y cuando lo hace en nivel ascendente, se encuentra con el nivel de comparación más Vx, y esta sería la salida correspondiente. Otros parámetros importantes o interesantes serían el ancho de histiéresis, que viene dado por la diferencia del nivel superior menos el nivel inferior de tensión, y el valor medio, que sería el ancho de histiéresis partido por 2. En este caso coincidiría con el punto de corte del eje X y del eje Y.